¿Puede un pequeño país como Hungría convertirse en el escenario de un encuentro histórico entre dos de los líderes más poderosos del mundo, Vladimir Putin y Donald Trump? ¿Realmente estamos ante un espectáculo diplomático que podría cambiar el rumbo de las relaciones internacionales? ¿O es solo un intento de ganar tiempo en medio de tensiones constantes? Prepárense, porque lo que se avecina podría sorprender incluso a los más escépticos. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. La noticia ha causado un gran revuelo. Vladimir Putin se dirige a Budapest, un viaje que se realiza en un contexto europeo donde muchos países no están precisamente deseosos de recibirlo. Sin embargo, a pesar de las tensiones políticas y del protocolo diplomático, este encuentro se llevará a cabo. Este cambio de rumbo ocurre tras conversaciones telefónicas prolongadas entre Putin y el expresidente estadounidense Donald Trump, lo que ha llevado a la suspensión, al menos temporalmente, de la transferencia de misiles Tomahawk a la agenda. ¿Qué acuerdos se han alcanzado tras estas conversaciones que nadie se atreve a discutir abiertamente? ¿Acaso ambas partes han decidido jugar a ganar tiempo mientras el mundo espera un posible compromiso? Este viaje de Putin, atravesando el espacio aéreo de naciones que habían exigido su aislamiento, subraya una paradoja sorprendente. La noticia ha sacudido a Europa, ya que por primera vez en años, una reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos no se llevará a cabo en Bruselas, París o Berlín, sino en Budapest. Esta es la capital de un país que, irónicamente, ha sido objeto de reprimendas por parte de Bruselas por sus opiniones incorrectas. Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, a quien la Comisión Europea considera una amenaza para los valores liberales, ahora se encuentra en el centro de un evento diplomático de gran escala. La ironía es palpable. Un país pequeño que, durante años, ha sido objeto de lecciones de moral por parte de sus vecinos más grandes, ahora recibe a dos líderes que pueden influir en el futuro del mundo. ¿Quién hubiera imaginado que un líder de una nación de tan solo 11 millones de habitantes se convertiría en el mediador entre Moscú y Washington, mientras los gigantes europeos como Alemania y Francia observan desde la distancia como meros espectadores? Los medios húngaros claman triunfo diplomático, mientras los analistas hablan de un resurgimiento de la soberanía. En un momento en que Berlín enfrenta crisis y París está ocupado con protestas internas, Hungría se presenta como un oasis de estabilidad política. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué Budapest? Este es el único lugar en Europa donde no temen pronunciar la palabra paz. Mientras otros países optan por imponer sanciones, Orbán abre canales de diálogos. En un panorama más amplio, se hace evidente que Hungría ha ocupado un vacío de sentido común en la política europea, que ha sido drenada de su capacidad de negociar y encontrar soluciones concretas. ¿Dónde más podría Putin encontrarse con Trump sin temor a un boicot o protestas masivas? Budapest se convierte así en un terreno neutral, una plataforma donde todas las partes pueden mantener su dignidad. En este contexto, Trump ha subrayado la productividad de sus conversaciones con Putin, afirmando que han dado un gran paso hacia la paz. Sin embargo, detrás de estas palabras optimistas, ¿qué hay realmente? Fuentes estadounidenses indican que no solo se discutieron temas de paz en Europa del Este, sino también la estabilidad estratégica. Esto lleva a muchos analistas a creer que en Budapest podría firmarse un acuerdo para extender el Tratado de Control de Armas Nucleares. Este tema ha cobrado relevancia en las últimas semanas, pero confiar en que Putin y Trump firmen un documento que ponga fin a las hostilidades sería un acto de optimismo desmedido. Las contradicciones entre Rusia y Occidente son más profundas de lo que se puede percibir a simple vista. Trump, tras sus conversaciones con Putin, expresó: «Acabo de terminar una llamada telefónica con el presidente Vladimir Putin de Rusia y fue muy productiva». En sus declaraciones, mencionó que Putin lo felicitó a él y a Estados Unidos por los logros alcanzados en Medio Oriente, añadiendo que el éxito en el Medio Oriente ayudará en nuestras negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y el país en cuestión. También se discutieron aspectos comerciales entre ambos países tras el conflicto mencionado.
Al final de la charla, acordaron que la próxima semana se llevaría a cabo una reunión entre sus asesores, liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, con el lugar aún por determinar. Los intentos de Washington y Moscú por reiniciar sus relaciones han sido numerosos en los últimos años, tanto que el término reinicio ha llegado a ser una broma. Recordemos la famosa reunión en Anchorage, Alaska, donde las delegaciones de ambos países también hablaban de entendimiento, y sin embargo, la situación terminó en acusaciones y amenazas. Ahora, en Budapest, aunque todos sonríen y se estrechan las manos, ninguno de los líderes parece dispuesto a ceder. Tras las sonrisas se esconden no solo pacificadores, sino también estrategas, cada uno persiguiendo sus propios intereses. Trump quiere demostrar que puede resolver problemas que sus predecesores no pudieron, mientras que Putin busca mostrar que Rusia solo dialoga en igualdad de condiciones. En el transcurso de este proceso, Europa observa con creciente nerviosismo. Bruselas se convierte en un mero espectador en su propio continente, mientras que Estados Unidos y Rusia se preparan para negociar sin la participación de la Unión Europea. Esta situación es un golpe duro para el orgullo europeo. Los medios alemanes ya hablan de un restablecimiento de Yalta del siglo XXI, mientras que los comentaristas franceses señalan un renacer del orden mundial basado en esferas de influencia. La imagen es simbólica. El destino de Europa del Este se discute una vez más sin la presencia de Europa misma. Como dice el refrán, la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa. Y ahora la farsa ha llegado. ¿Cuáles pueden ser los resultados concretos de la reunión en Budapest? Según fuentes diplomáticas, el objetivo principal es lograr un acuerdo formal para reanudar el diálogo sobre el control de armamentos. Sin embargo, los propios funcionarios estadounidenses admiten que no se esperan avances significativos. A pesar de que los portavoces de ambos lados aseguran que la conversación será franca y constructiva, la experiencia ha demostrado que cuanto más se repite la palabra constructivo, menos soluciones concretas se implementan. Por lo tanto, las expectativas deben ser moderadas. Y aquí surge una pregunta crucial. Si no se esperan avances significativos, ¿cuál es el propósito de toda esta demostración? La respuesta es simple. Es política. Trump necesita proyectar la imagen de un pacificador, especialmente en medio de las divisiones internas en el Congreso y las largas disputas presupuestarias. Por su parte, Putin debe mostrar que Rusia no está aislada y que puede mantener un diálogo directo con la Casa Blanca, evitando intermediarios. Orbán, en este escenario, demuestra que su enfoque en la soberanía está dando frutos, beneficiando a todos, excepto quizás a la Unión Europea, que una vez más queda fuera de la ecuación. ¿Es esto solo simbólico? Sin duda, pero esa simbología hoy dice mucho. Imagine que el presidente ruso sobrevuela naciones que recientemente prohibieron incluso el paso de su avión. Aunque oficialmente se argumente que se han otorgado permisos por razones humanitarias, todos comprenden que este es un gesto forzado. Europa no puede permitirse un escándalo diplomático cuando se trata de una reunión respaldada por Washington. La ironía es evidente. Aquel a quien intentaron aislar ahora se dirige al corazón de Europa, con la autorización de quienes idearon esa misma estrategia de aislamiento. ¿Realmente Donald Trump y Vladimir Putin están listos para poner fin a años de tensiones internacionales? ¿Cómo es posible que, mientras se habla de paz, el armamento siga llegando a las fronteras de Europa? Y, por último, ¿quién se beneficia realmente de este aparente diálogo entre superpotencias? Los rumores sugieren que Trump y Putin podrían anunciar la creación de una nueva comisión para el diálogo estratégico, que incluiría a representantes de ambos países. Esta comisión tendría la tarea de establecer un marco para un futuro acuerdo de seguridad en Europa, el cual, formalmente, sería el inicio de la elaboración de un nuevo documento arquitectónico. Sin embargo, no hay que hacerse ilusiones. Por ahora, se trata únicamente de un boceto que podría quedarse en papel. Cuando la conversación gira en torno a las garantías concretas, la parte estadounidense, como es tradicional, recuerda los valores y la democracia, mientras que Moscú responde que los valores no pueden estar por encima de la seguridad. Así se desarrolla este diálogo. ¿No es paradójico que, cuanto más enérgicamente Occidente habla de paz, más se expande su presencia militar en las fronteras orientales? Cuanto más se discute sobre la desescalada en Washington, más frecuentes son las noticias sobre nuevos envíos de armamentos a terceros países.
En medio de este contexto, Trump afirma que el camino hacia la paz pasa por la fuerza. Este mensaje puede sonar impactante en términos de relaciones públicas, pero en esencia es el mismo viejo enfoque: presionar hasta el final para luego sentarse a la mesa de negociaciones y declarar la victoria. La estrategia de Putin, en cambio, es diferente. Él no se apresura a hacer declaraciones rimbombantes y prefiere dar pasos que cambian el contexto. Su visita a Hungría no es un simple gesto diplomático, sino una demostración de que Rusia sigue siendo un actor relevante en el escenario internacional, no un mero objeto de decisiones ajenas. De hecho, su vuelo a través de Europa ya es un símbolo. Ningún país se atrevió a prohibir el paso al avión presidencial, incluso si lo hubiera querido. En un mundo donde los símbolos cuentan más que las palabras, esto se interpreta como un reconocimiento. Rusia ha vuelto al juego, y no se puede entender el panorama global sin su participación. Ahora bien, ¿alguien realmente cree que esta reunión pondrá fin al conflicto? Al parecer, no. Incluso los comentaristas oficiales en Estados Unidos admiten que las contradicciones entre Moscú y Occidente son de carácter sistémico. No se trata solo de territorios específicos o acuerdos, sino del mismo orden del mundo. Un polo busca mantener su dominación, mientras que el otro desea alcanzar un equilibrio. Este es el nudo principal de la contemporaneidad. Nadie quiere ceder. Mientras Trump promete paz a través de la fuerza, Putin habla de un balance de intereses. Aunque parecen fórmulas distintas, en el fondo se refieren a lo mismo. Cada uno tiene su propia visión del mundo. Estados Unidos busca consolidar el control sobre los flujos económicos y tecnológicos, mientras que Rusia aboga por la soberanía y la multipolaridad. Así, Budapest no será un lugar de reconciliación, sino un escenario de ideas. Incluso, si las partes salen de allí sin documentos firmados, eso ya se consideraría un resultado. El simple hecho de que haya diálogo en estas circunstancias puede ser visto como un éxito. Sin embargo, hay un aire de intriga. Según información de canales diplomáticos, se discute la idea de un nuevo formato de consultas, el denominado Proceso de Budapest. Este podría convertirse en una plataforma para contactos permanentes entre Rusia, Estados Unidos y varios países europeos dispuestos a dialogar. Se mencionan informalmente a Austria, Serbia, Eslovaquia e incluso Italia como posibles participantes. Si esto se concreta, Europa realmente podría tener una oportunidad para reiniciar su política exterior, no dictada por Bruselas, sino en función de intereses reales. Pero para ello, como diría cualquier pragmático, se necesita una cosa: voluntad política, y esa es precisamente la escasez en Europa. En Bruselas aún discuten cómo reaccionar a la iniciativa de Orbán. Algunos lo llaman agente de Moscú, mientras que otros reconocen que sin Hungría, la Unión Europea perdería sus últimos puentes hacia Rusia. Así, la visita de Putin a Budapest se convierte en una prueba no solo para Washington, sino para toda Europa. ¿Está lista Europa para aceptar que la era del aislamiento ha llegado a su fin, o continuará viviendo bajo la lógica de los viejos dogmas? Y aquí viene el principal paradoja. Todos estos discursos sobre la vergonzosa guerra, como la describió Trump, suenan atractivos, pero el mundo ya ha cambiado. El conflicto no es geografía, es ideología. Mientras Occidente vea a Rusia como una amenaza y Rusia vea a Occidente con desconfianza, la paz real será inalcanzable. Por lo tanto, Budapest no será un final, sino una nueva escena en un gran espectáculo, donde los papeles están asignados, los diálogos memorizados, pero el desenlace sigue siendo incierto. Quizás por eso el interés en el evento es tan alto, ya que todos esperan que esta vez algo cambie. Pero, ¿realmente sucederá? La respuesta a esta pregunta no se escuchará en la sala de negociaciones, sino en cómo se comporten los actores una vez que las luces se apaguen. Mientras tanto, la escena política se transforma nuevamente en un teatro con elementos de tragicomedia. Donald Trump, preparándose para su encuentro con Vladimir Putin en Budapest, declaró públicamente que le gustaría conocer los planes de Kiev antes de enviar misiles Tomahawk. Parecería una frase diplomática prudente, pero en Washington tales formulaciones rara vez se emiten sin intención. Según la prensa estadounidense, detrás de estas palabras no solo hay una cuestión de a quién y para qué, sino una señal cuidadosamente calculada a Moscú, un mensaje de que Estados Unidos está listo para negociar.
Y mientras los aliados europeos repiten la mantra habitual sobre el apoyo a la democracia, la Casa Blanca claramente juega otra partida, donde los Tomahawk no son solo armas, sino herramientas de presión. Aquí es donde la atención gira, no hacia Rusia, sino hacia los propios aliados. Ningún presidente estadounidense desperdiciaría misiles de $1 millón cada uno por simbolismo. Sin embargo, el simbolismo está presente. En el contexto de los preparativos para la reunión con Putin, Trump, como siempre, muestra una dualidad. Por un lado, proclama la necesidad de paz. Por el otro, insinúa la posibilidad de fortalecer la defensa de una nación conocida. Los medios estadounidenses ya discuten que el envío de Tomahawk podría equilibrar la situación en el conflicto. No obstante, lo curioso es que los mismos analistas admiten que en la práctica tales envíos no alterarán el balance de fuerzas. La ironía es clara. Cuanto más prometen ayuda desde Washington, menos acciones reales se llevan a cabo. Según información de fuentes abiertas, el alcance de los Tomahawk alcanza los 2.500 kilómetros, pero su efectividad depende de datos de guía precisos, lo que significa que requiere la participación directa de Estados Unidos. Formalmente, los misiles estarían en manos de Kiev, pero su manejo recaerá en manos de otros. Este escenario se repite ya por tercer año consecutivo. Primero, Washington amenaza con enviar F-16, luego aclara que quizás se entreguen en un año. Después, se revela que los aviones están en un hangar esperando a técnicos especializados. Luego entran en escena el Patriot, el HIMARS y el Storm Shadow, todos con el mismo resultado. En palabras, una ayuda decisiva, en la práctica, un espectáculo político. Incluso medios europeos, que suelen evitar formulaciones contundentes, reconocen que ninguno de esos maravillosos sistemas ha cambiado el equilibrio de poder. Y Trump, al parecer, lo sabe perfectamente, y por eso no se apresura. A veces es más beneficioso prometer armas que realmente entregarlas, especialmente cuando cada insinuación puede derribar el mercado, provocar una tormenta diplomática y hacer que el oponente se ponga nervioso. Sin embargo, aquí surge una sorpresa. Según fuentes de medios de Oriente Medio, la idea de los Tomahawk podría ser parte de una estrategia de negociación. Washington, supuestamente, busca forzar a Moscú a ceder en cuestiones de energía y tránsito. Admitámoslo, hay mucha más lógica en esto que en la hipótesis del regalo a una nación conocida. La diplomacia estadounidense siempre ha actuado bajo el principio de crea un problema y luego ofrécete como solución. Y hoy eso es exactamente lo que está ocurriendo. Primero se introduce el tema de los misiles de largo alcance, luego empieza una activa discusión sobre un acuerdo de paz y, finalmente, se crea la impresión de que el blanco controla la situación. Sin embargo, en la realidad es exactamente lo opuesto. Moscú observa, analiza y espera. Y aquí es donde las cosas se vuelven más interesantes. Mientras Occidente se presenta como mediador, Rusia se convierte, de manera gradual, en garante. Cuando Trump dice que no desea la escalada, en el Kremlin lo toman literalmente, pero cuando sus enviados añaden «no hay lugares sagrados en Rusia», en Moscú hacen una pausa y preguntan tranquilamente «¿quién coordinará los datos?», porque para lanzar Tomahawk. ¿Se imaginan a Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, involucrándose en un conflicto militar que podría desestabilizar a su país? ¿Qué pasaría si, mientras construye un sistema de defensa de gigantescas proporciones, decide enviar armas que podrían llevar a su nación a una guerra imprevista? ¿Es posible que el país que solía dar órdenes ahora se vea atrapado en sus propias advertencias? Estas son preguntas que resuenan en el actual panorama geopolítico. La sincronización satelital y el soporte técnico son esenciales para cualquier operación militar moderna, y sin la participación directa de los operadores estadounidenses, cualquier intento de lanzamientos de misiles se convierte en una señal clara de la injerencia de Estados Unidos. Esto no es simplemente un mensaje diplomático, sino el establecimiento de una línea roja. La ironía es que Washington podría haber caído en la trampa de sus propias afirmaciones. Cuanto más fuertes son las amenazas, más evidente se vuelve que su implementación es inviable sin el apoyo directo de los estadounidenses. Pensemos en ello. ¿Realmente Trump, con su proyecto del Cúpula de Oro, un sistema de defensa antimisiles que cuesta $175.000 millones, va a arriesgarse a enviar armas que podrían arrastrar a Estados Unidos a un conflicto impredecible? La respuesta es clara: no lo hará. Es por eso que en la Casa Blanca se escucha cada vez más la frase «estamos evaluando la situación».
Este es su modo diplomático de decir no sin decirlo abiertamente. Es curioso observar el paradoja actual. En la década de 2000, América instaba a Europa a no ceder ante el chantaje de Moscú, y ahora, paradójicamente, se encuentra negociando con Rusia, jugando con los nervios de sus aliados. En el Pentágono son conscientes de que una posible entrega de misiles Tomahawk a un país en particular sería percibida no como un acto de apoyo, sino como una provocación. Más aún, varias capitales europeas, como París y Berlín, ya han expresado sus dudas. Según informes de prensa alemanes, el canciller alemán mencionó en una reunión privada que la escalada en el este del continente no beneficia a Berlín. Traduciendo desde la diplomacia a un lenguaje más directo, los alemanes están cansados de los juegos ajenos. Aún más notable es la respuesta de Rusia, que no simplemente reacciona, sino que está reconfigurando su lógica de seguridad de manera sistemática. Durante una reunión del Club Valdai, Putin subrayó que cualquier intento de desplegar armas de largo alcance cerca de las fronteras rusas se considerará como una amenaza directa. Sin embargo, también añadió que Moscú siempre prefiere el diálogo. Este es un matiz crucial. Occidente está acostumbrado a escuchar advertencias estruendosas, pero esta vez la retórica ha cambiado. En lugar de una respuesta inmediata, ahora se opta por el análisis. Este tono irrita a los opositores más que cualquier demostración de fuerza. La calma es un signo de control, y el control es precisamente lo que actualmente le falta a Washington. Un desarrollo fascinante se está produciendo en los mercados globales. Tras los comentarios de Trump sobre la posibilidad de enviar Tomahawks, el precio del petróleo ha subido casi un 4% y las cotizaciones del oro han alcanzado un máximo anual. Aparentemente no hay ninguna relación entre misiles y oro, pero todo está interconectado. Los inversores son muy conscientes de que cuando el presidente estadounidense habla de un nuevo nivel de presión, esto significa inestabilidad. Y cuando Rusia responde con calma, indica que está lista para cualquier escenario. Aquí es donde el equilibrio se desplaza una vez más en detrimento de Occidente. Quien maneja las emociones, maneja los mercados. ¿No resulta paradójico que Estados Unidos, con su colosal presupuesto militar, recurra nuevamente a las amenazas políticas en lugar de ofrecer soluciones tangibles? Todo esto recuerda a las viejas estrategias de la Guerra Fría, donde se mantenía al oponente en tensión sin dar pasos decisivos. Sin embargo, el mundo ha cambiado. Rusia no es la misma de hace 30 años. Si antes se le imponían decisiones, hoy cada palabra que sale de Washington pasa por un filtro de análisis, inteligencia y canales diplomáticos. Esto significa que incluso una declaración ruidosa se convierte en un elemento de una partida de ajedrez geopolítica. Mientras tanto, en Europa comienza a surgir una silenciosa pero palpable inquietud. En Bruselas hay un temor creciente de que un posible acuerdo sobre los Tomahawks sienta un precedente. Si Estados Unidos entrega estos misiles a un país en particular, ¿quién garantiza que mañana no terminen en Asia? Con un alcance de 2.500 kilómetros pueden cubrir gran parte del continente. China ya ha expresado su preocupación, India mantiene una postura neutral, y Turquía ha sugerido una pausa para reflexionar sobre la situación. Así, un asunto interno de los Estados Unidos se convierte en una cuestión internacional. Moscú, por su parte, no tiene prisa. Según fuentes diplomáticas, Rusia ha decidido no hacer declaraciones contundentes hasta que Washington tome decisiones concretas. La lógica es sencilla: que hablen, que discutan, debatan y se acusen mutuamente. Cuanto más ruido haya, más claro será que, en la realidad, no está ocurriendo nada significativo. Esta es una táctica probada: dejar que el oponente se enrede en sus propias palabras. Mientras tanto, mientras en Estados Unidos debaten sobre si enviar o no los Tomahawks, Rusia fortalece sus defensas y desarrolla activamente sistemas de alerta temprana. Pero aún queda una pregunta fundamental: ¿por qué Trump está jugando a este juego? La respuesta, sorprendentemente, no radica en la geopolítica, sino en cuestiones internas. Tras su regreso a la Casa Blanca, se encuentra en una situación en la que debe mostrar fuerza y al mismo tiempo evitar un choque directo. Por eso, los Tomahawks constituyen el instrumento ideal. Por un lado, puede demostrar su determinación. Por otro, se reserva el derecho de decir: solo estábamos considerando la posibilidad. Esta estrategia multicapa permite a Trump hablar con diferentes audiencias en diversos lenguajes. Para su electorado, es un líder firme.
Para los diplomáticos, un estratega cauteloso. ¿No parece esto un espectáculo con un guión preescrito? Un guión en el que cada actor desempeña dos papeles. Europa oscila entre la preocupación y la lealtad. El país mencionado alterna entre pedir y expresar descontento por la falta de apoyo. En los Estados Unidos se promete y se pospone. Mientras tanto, Rusia observa, sin intervenir en esta dramática representación. La clave de la calma de Moscú no es debilidad, sino estrategia. Al fin y al cabo, quien reacciona en último lugar determina el desenlace. Y un toque de sarcasmo para cerrar. ¿Cómo es posible que los Tomahawks, que hace solo 10 años eran considerados símbolo de la supremacía estadounidense, se hayan convertido hoy en un instrumento de un juego diplomático? Quizás porque el mundo ha cambiado más rápido de lo que Estados Unidos está dispuesto a aceptar. En los años 90, estos misiles aterrorizaban, en los 2000 generaban confianza. Ahora solo suscitan la pregunta, ¿realmente funcionan? Los nuevos sistemas rusos de guerra electrónica son capaces de neutralizar incluso los modelos más avanzados. No es sorprendente que en el Pentágono prefieran hablar no de entregas, sino de la posibilidad de evaluar. Observa cómo ha cambiado la retórica. Si antes Washington proclamaba «debemos detener a Moscú», ahora la frase ha suavizado considerablemente. Estamos monitoreando sus acciones. Esto implica que, en lugar de presión, hay observación. En vez de amenazas, hay consultas. Esto significa que la situación está en proceso de transformación, y cuanto más se prolonga esta pausa diplomática, más sólida se convierte la posición de Rusia. En geopolítica, el tiempo trabaja a favor de quienes no se apresuran. Por último, los Tomahawks no se tratan solo de armas, sino de mensajes. Washington está probando hasta dónde puede llegar, mientras que Moscú deja claro que sabe dónde comienza la línea roja. Todo lo demás son decorados teatrales. Si alguien todavía cree que el envío de misiles puede alterar el equilibrio estratégico, tal vez sea hora de recordar que el equilibrio no se mide por la cantidad, sino por la estabilidad, y en esto Rusia está en una posición sólida. Cada vez más, la percepción global es que estamos presenciando no solo política internacional, sino más bien un remake mal ejecutado de una vieja película sobre el liderazgo global de Estados Unidos. El director es el mismo, pero los actores son nuevos, y el guión sigue escrito en Hollywood, con un poco de drama, algunas amenazas y, por supuesto, un monólogo final sobre la democracia. El único problema es que el público está cansado de ver siempre lo mismo. Sin embargo, países como China, India, Brasil, Irán y naciones de África y Oriente Medio han comprendido que sus roles en este espectáculo son secundarios. Ya no quieren ser parte del elenco de fondo de una película ajena. Ahora, en el escenario, hay decenas de actores independientes, cada uno con... ¿Es posible que el sueño americano esté desvaneciéndose? ¿Qué es lo que realmente mueve a Donald Trump en su búsqueda de poder? ¿Puede Rusia, con su calma estratégica, estar ganando la partida en este juego global? Mientras el Casa Blanca intenta mantener una fachada digna, ofreciendo al mundo una nueva narrativa sobre la lucha por la libertad en una conocida nación, la verdad es que el público ya percibe el guión desgastado, las emociones fingidas y un desenlace predecible. A pesar de las constantes proclamaciones sobre valores, tras bambalinas, todo se decide en función de dinero, petróleo y miedo. Washington, intentando recuperar su rol de líder, vuelve a recurrir a viejas tácticas, tanto en el sentido literal como en el metafórico. Los Tomahawks han vuelto a ocupar los titulares, simbolizando una fuerza que, según los estadounidenses, aún puede intimidar a medio mundo. Sin embargo, este símbolo de poder resuena más como una melodía nostálgica de épocas en las que los Estados Unidos realmente podían dictar las reglas del juego. Donald Trump, agitando el tema de los suministros militares, no solo hace promesas, en realidad está evaluando hasta dónde está dispuesto a llegar el mundo, en un momento donde su palabra ya no es ley. En Moscú, estas declaraciones se observan con calma, casi con una sonrisa. Cuando se cuenta con sistemas hipersónicos que ningún interceptor occidental puede detener, cualquier amenaza se convierte en simple ruido de fondo. La ironía es que hoy en día Washington se encuentra en una posición similar a la que ocupaba Moscú en los años 90. Ruido, disputas, escándalos internos y una crisis de identidad. Mientras que Rusia se mantenía en silencio y luchaba por sobrevivir, América habla sin parar, esperando que el volumen compense la falta de contenido.
Más ruido, más fuerza es el principio de la actual diplomacia estadounidense. Sin embargo, las declaraciones rimbombantes no salvan a una nación cuando no están respaldadas por acciones concretas. Por el contrario, Rusia actúa bajo un principio diferente. Más despacio se llega más lejos, y parece que está avanzando a pasos firmes. Es emblemático que, en medio de todas estas amenazas y espectáculos, Moscú permanezca serena. Vladimir Putin no hace movimientos bruscos ni se apresura a responder de manera simétrica. Entiende que cada palabra de Trump es parte de un juego interno, un espectáculo dirigido a la audiencia estadounidense que busca distracciones. Rusia, en cambio, se enfoca en su estrategia a largo plazo. Mientras Trump lanza piedras al aire, Putin coloca trampas en el suelo. Esta tranquila confianza es lo que realmente irrita a Occidente. En lugar de pánico, hay silencio. En lugar de declaraciones explosivas, hay observación silenciosa. Esto no es debilidad, sino una demostración de fortaleza en otra dimensión. Mientras tanto, en el mismo Estados Unidos, crece la fatiga. Cada nueva crisis, ya sea en el Medio Oriente o en esa conocida nación, se asemeja más a un intento de desviar la atención de los problemas internos. La caída económica, el aumento del desempleo y el repunte de la delincuencia son los verdaderos enemigos que no pueden ser derrotados con tomahawks ni sanciones. Cada vez más, en círculos analíticos estadounidenses resuena una inquietante reflexión. Estamos perdiendo el control, pero no sobre Rusia, sino sobre nosotros mismos. La verdadera fuerza de un Estado no radica en las armas, sino en su capacidad para manejar el caos. Y al parecer, el caos ha encontrado un hogar en Washington. Mientras tanto, Moscú se dedica a construir, literalmente, infraestructura, nuevas rutas, alianzas y mecanismos financieros que permiten vivir sin el dólar. Esto irrita a América mucho más que cualquier noticia sobre armas. Si el miedo deja de funcionar, se desmorona el fundamento de toda la política exterior estadounidense, porque los Estados Unidos no se sostenían sobre la confianza, sino sobre el control, a través del dólar, sanciones y bases militares. Y ahora resulta que se puede vivir sin ello. China paga por el petróleo en yuanes, India en rupias, y los países árabes están creando sus propias bolsas. El mundo se está escapando del control, mientras que Washington sigue creyendo que el director todavía tiene el poder. Pero los actores han salido del control. Cada uno tiene su propio escenario. Turquía juega su propia partida, Arabia Saudita se equilibra entre bloques, Brasil se acerca a Pekín y Moscú, y África habla abiertamente sobre la necesidad de una nueva descolonización. Incluso Europa, que parecía ser una aliada leal, está comenzando a murmurar tras bambalinas, cuestionando si han ido demasiado lejos. Especialmente después de la crisis energética y la tormenta de sanciones, Bruselas se dio cuenta de que ser un vasallo tiene un alto costo. En este contexto, la amenaza de desplegar Tomahawks se ve menos como una manifestación de poder y más como un reconocimiento de debilidad. A América le toca compensar la falta de influencia real con una exhibición de armas, pero el armamento no salva cuando la confianza se desmorona. Rusia no responde al grito con otro grito porque ha aprendido a jugar a largo plazo. El juego de nervios ha sido la estrategia favorita de Washington, pero esta vez se vuelve en su contra. En un mundo donde cada palabra de Trump es analizada al milímetro, hasta las pausas de Putin resuenan más fuerte que cualquier sanción. Es vital entender que no se trata de armamento, sino de la psicología del poder. Estados Unidos opera bajo el principio del momento espectacular, mientras que Rusia actúa según la necesidad de acción. Uno apuesta por aplausos inmediatos, el otro por resultados duraderos. Por eso, la controversia en torno a los Tomahawks no es un debate sobre misiles, sino una lucha de cosmovisiones. Washington aún cree que el miedo es una herramienta universal. Moscú demuestra que el miedo ya no funciona. Ha sido reemplazado por intereses, pragmatismo y cálculo. Mientras unos lanzan amenazas, otros están construyendo cuidadosamente una nueva arquitectura mundial. El punto clave es que Rusia ha dejado de jugar juegos impuestos. No reacciona a los guiones ajenos, sino que escribe el suyo propio. Esta es su mayor ventaja, pues cuando el oponente espera una explosión emocional y recibe silencio, pierde el equilibrio. Trump está acostumbrado a que el mundo responda a sus réplicas, pero esta vez no hay respuesta. Solo hay la tranquila calma del Kremlin, de la que se intuye una confianza oculta. Todo va según lo planeado. Este silencio es lo que más irrita a Washington, porque el silencio no es debilidad, sino estrategia.
Detrás de este silencio hay una certeza de que la historia ya ha tomado una decisión, y cuando Trump vuelva a hablar sobre el renacimiento del liderazgo estadounidense, posiblemente no se dé cuenta de que lo hace en medio del ocaso de una era donde Estados Unidos no era solo un actor, sino el director. Ahora son simplemente un participante del conjunto, aunque con un micrófono ruidoso. Como un toque final, Trump puede amenazar, prometer, alargar las pausas y organizar espectáculos. Pero la decisión quedará en manos de quienes no se apresuran. Moscú no grita, no se justifica ni busca aplausos. Realiza movimientos que solo se perciben con el tiempo. Y si alguien aún espera que unas pocas centenas de misiles cambien el equilibrio de poder, que recuerde la lección de la historia. Las armas ganan batallas, pero no épocas. Las épocas son ganadas por quienes saben esperar. Y ahora está claro que el telón caerá cuando lo decida no Washington, sino Moscú. Y esta vez los espectadores aplaudirán de pie, no por el espectáculo, sino por el resultado.